Ante todo, tengan un buen día. Continuando con los videos relacionados a la creación de una Web API CRUD con Visual Studio Code, C# y Linux, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el patrón repositorio o repository pattern. Vamos a ver qué es. Tenemos que comprender. Parte importante del aprendizaje es entender qué es lo que estamos usando y por qué lo vamos a usar. Eso nos sirve a nosotros como desarrolladores para poderlo proponer en futuros desarrollos. ¿Ok? En términos sencillos, el patrón repositorio viene a ser clases o componentes que se encargan de encapsular la lógica para el acceso a datos. ¿Ok? Es decir, que si yo quiero llamar a mi base de datos, siempre voy a pasar por esta capa de repositorio. Y como podemos notar, la recomendación es: debemos de tener un repositorio por tabla que tengamos en la base de datos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos nuestra API. Vamos a tener un repositorio. La recomendación es tener una interfaz. Poco a poco, cuando vamos creando el código, lo voy a explicar mejor del por qué tener la interfaz. Y luego, la implementación de dicha interfaz. Y esta implementación es la que se va a comunicar con nuestra base de datos en MySQL. ¿Ok? Bastante sencillo que es el patrón repositorio. ¿Por qué usarlo? Bien. Primero, vamos a tener este conflicto en bastantes oportunidades, porque hay dos cosas bien puntuales con Entity Framework. En este caso nosotros estamos usando Entity Framework. ¿Ok? Entity Framework de por sí ya implementa el patrón repositorio más el patrón unit.work. No vamos a hablar de unit.work en esta oportunidad. Enfoquémonos en el patrón repositorio. Muchas veces se van a topar con personas que dicen que si ya estás utilizando Entity Framework, ¿por qué implementas un patrón repositorio? ¿Ok? Esto era una incertidumbre para mí hace no mucho tiempo atrás. Y encontré este video, que está en YouTube. Es de un autor muy conocido. Todos lo conocemos como Mosh. Publica cursos en Udemy. Y es muy bueno al momento de detallar este tipo de cosas para que tomemos decisiones. Basándome en el video que tiene público en YouTube, podemos poner estos tres importantes ítems sobre la mesa. El patrón repositorio con Entity Framework ayuda en minimizar la lógica duplicada para consultas a la base de datos. La ventaja de Entity Framework es que yo puedo utilizar el DB Context y hacer las queries donde me plazca. Si nosotros hacemos esto, a futuro vamos a tener mucha lógica que en caso tengamos que agregarle un parámetro más a una query específica, la podemos tener en muchos lugares de nuestra aplicación, en diferentes capas o en diferentes servicios, haciendo de que la mantenibilidad de eso sea compleja. Pero si tenemos un lugar centralizado, un repositorio, esa lógica va a ser sencilla de mantener y va a ser fácil de darnos cuenta si afectamos algo más. Segundo, desacoplar la lógica del framework de persistencia. ¿Por qué? Si regresamos a la vista anterior, notan aquí que estamos utilizando una interfaz. Esta es una interfaz. ¿Por qué la interfaz? Porque de esa manera yo puedo desacoplarme del framework. Al tener una interfaz, un contrato, y luego tener su implementación, puedo hacer que ese contrato tenga muchas firmas, diferentes implementaciones. Podría ser SQL Server, MySQL, Elasticsearch, Mongo, lo que queramos, pero la interfaz no cambia, permitiéndome a mí tener muchas implementaciones diferentes. ¿Qué más? En este momento estamos usando Entity Framework. Como indica Mosh en su video, los frameworks de persistencia de base de datos cambian cada 2 años y ahora en este tiempo actual se está reduciendo a 1 año. ¿Cómo hago yo para hacer cambios en aplicación sin tener que sufrir por querer utilizar un nuevo framework? Digamos que te quieres mover de Entity Framework a Dapper porque te diste cuenta de que Entity Framework está demorando mucho
y Dapper hace las queries mucho más rápidas. Entonces, esto es algo en lo cual también ayuda el repository pattern. ¿Qué más? Al desacoplarse esto directamente de Entity Framework, también podemos simplificar nuestro proceso de pruebas unitarias, porque nos va a permitir a nosotros moquear resultados para que nuestras pruebas unitarias sean completamente controladas. Y actualmente podemos también trabajar con el concepto de in-memory database para poder hacer pruebas con un DB context que contenga información moqueada en memoria y realmente probar que nuestra aplicación funcione todo el slice completo, desde API hasta base de datos, que responda bien, con el repositorio pattern y Entity Framework. Teniendo esto en cuenta, vayamos a lo que nos compete, que viene a ser el código. Bien, luego de la publicación del primer video, unos amigos me contactaron y me indicaron de que hay una manera más sencilla de trabajar con la solución y proyectos, y es usando esta extensión que se llama el Solution Explorer. Vamos a proceder con la instalación. Voy a proceder con la instalación. Que me busque el primero, que es el Visual Studio Solution Explorer. Para poder visualizar la extensión, procedemos a reiniciar Visual Studio Code. Como pueden notar, aquí ya tengo este icono de acá. Entonces, si yo voy a ese icono, puedo ver los proyectos como corresponde. En lo personal me gusta la vista de Visual Studio. Procedemos a lo que nos importa. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto para nuestro repositorio. Agregamos un nuevo proyecto. Va a ser un class library de C#. Y el nombre del proyecto sigue siendo nordwind.api. En esta oportunidad va a ser el repositorio. Como pueden ver en el terminal, lo que se está ejecutando es el comando que nosotros ya sabíamos, con la ventaja, y se agrega el mismo comando que utilizamos en el video anterior. Bien, este genera una clase por defecto. Esa clase por defecto ya no la necesitamos. Y la eliminamos. Sí. Lo primero que necesitamos es indicarle a este nuevo proyecto que tome las referencias como referencia al proyecto de models. Hagamos eso. Agregar referencia al API models. Como pueden notar, la extensión es bastante útil. Es bastante sencilla. Bien, el siguiente elemento a crear ya sería nuestra interfaz. Pero vamos a tener que tocar un poquito el concepto de lo que vienen a ser los tipos genéricos. Los tipos genéricos son clases, métodos de uso general que pueden ser utilizados en diferentes clases con cierta restricción. Agregamos un nuevo archivo. Vamos a crear una interfaz, así es que sería iRepository.cs, que va a ser un tipo interfase. Listo. ¿Cómo es que se implementan los tipos genéricos? Eso es bastante sencillo. En la interfaz que tenemos, le vamos a indicar que va a ser de un tipo T. Esa T viene a ser la indicación de un tipo genérico, donde T tiene que ser una clase.
¿Ok? Ese tipo T podría tomar, si nosotros nos vamos un momento a la base de datos para visualizar las carpetas que tiene, Darwin podría tomar un objeto Customer, Order, Order Item, Product and Supplier. Este tipo genérico, esta interfaz genérica va a ser usado por todos, porque todos van a compartir estos métodos. ¿Ok? Entonces, el primer método, ¿qué estamos haciendo? Un CRUD. Muchas veces he visto que le ponen CRUD, pero nunca usan los términos como tales. Tienen un insert, un actualizar, etc. Entonces vamos a utilizar, por esta vez vamos a utilizar los nombres reales de un CRUD, que vendría a ser el primero. Yo le voy a poner int, porque usualmente cuando usas el dbcontext, el saveChange, lo que haces es te hace el conteo de las entidades que se han modificado, no hace otra cosa. Entonces, si devuelve más de 1, podríamos tener un resultado correcto. Otra opción que tenemos es, como nuestra base de datos es autoincremental, podríamos devolver el ID para tener un resultado correcto. ¿Okay? Vamos a ponerle un bool update, ¿okay? Que va a recibir el T entity. CRUD viene de create, update, read y delete. Así es que vamos a ponerle aquí el read, que nos va a devolver un enumerable del tipo T y se va a llamar read all, que lea todos los elementos de la tabla. Vamos a tener uno adicional, que va a ser el read nada más, que va a recibir un entero y nos va a traer por ID ese elemento. ¿Ok? Y el último, para confirmar si se eliminó o no una entidad. Ok. Bien. Tenemos lo que necesitamos. Creería que esto estamos bien. Ya tenemos el repositorio. Ok. Vamos a empezar así. Vamos a ir yendo proyecto por proyecto. Con el repositorio en mano, lo que tenemos que hacer es su implementación. Recordemos que esta es una interfaz. Las interfaces son contratos. Los contratos tienen que tener una implementación. ¿Okay? Voy a cerrar aquí el terminal y procedemos a crear un proyecto más. Recuerden que este es un ejemplo. ¿Okay? Es un ejemplo didáctico para aprendizaje de cómo crear una web API de manera sencilla y rápida. Así que vamos a agregarle un proyecto, add new pro, agregar un nuevo proyecto, que es una librería de clases con C# y se va a llamar nordwin.api.mysql. ¿Ok? Porque esto nos ayuda a diferenciar que es una implementación para MySQL. ¿Ok? Si tuviéramos, por ejemplo, Mongo y algo, le podríamos poner ese término, pero todo es discutible dentro de un equipo de desarrollo. ¿Ok? Bien. Eliminemos esta clase por defecto. Sí.
agreguemos una nueva clase que va a ser, en lugar de, algo que no se notó mucho es el nombre, ¿correcto?, del repositorio. Las interfaces siempre inician con i, es una recomendación de parte de Microsoft. Y las implementaciones sin la i. Es una clase. ¿Okay? Listo. Ahora tenemos que hacer también una implementación genérica de la interfaz genérica para que pueda tomarse en todos los repositorios. A ver. Que sea del tipo T. Y aquí, antes de continuar, tenemos que hacer la referencia de el proyecto que acabamos de crear. Si no, no vamos a poder utilizar la interfaz. ¿Ok? Agregar referencia al proyecto de tipo proyecto, que es el repositorio. Entonces, como pueden ir notando, estamos teniendo la referencia MySQL, hace referencia a repository, repository hace models, y la API tendría que hacer referencia a MySQL. ¿Okay? Ese sería el flujo de las capas, ¿no? El repository, ya pueden ver que aparece como sugerencia, que también es el tipo T, donde T es una clase. ¿Estamos? Bien, una vez digitado la interfaz, van a notar que nos aparece un error. El error es porque no hemos implementado la interfaz, es decir, los métodos que están en el repositorio. Entonces, vamos a indicarle que lo vamos a implementar. Ok. Vamos por aquí. Aquí también tenemos un pequeño error. Solucionémoslo. Generic. Perfecto. Ok. Ahora estamos... Guardamos todo. Y solo falta hacer el import aquí. Ok. Ya tenemos los diferentes métodos que tenemos que implementar. El código respectivo. Ahora, lo que nos queda es... En el video anterior, aprendimos a hacer el scaffolding. Si recuerdan, movimos el resultado de las carpetas models hacia nuestras clases de modelos, pero el DB-Context no lo movimos a ningún lado. Es el momento de mover este DB-Context. Me voy a ir al explorador de archivos en modo File para poder hacer un cut y lo voy a pegar en el repositorio de MySQL para que se note. Ok. Vuelvo a la vista de Visual Studio y ya tenemos el folder aquí, el archivo acá. Tenemos varias cosas aquí. Okay. El primer punto está en que nos están apareciendo estos errores porque no tenemos Entity Framework. Lo segundo es, tenemos que indicarle el proveedor de la base de datos. Okay. En las versiones anteriores de Visual Studio, si tú usabas una referencia o una librería en un proyecto de librería de clase, esta se tenía que instalar en todos los proyectos en los cuales se va a utilizar esta librería. Okay. Eso ha cambiado con Netcore. Ahora solo necesito decirle al proyecto que requiere dicha referencia que tenga esa librería. Si nosotros vamos a la API y debe de haber alguno, aquí está, OpenFile, me refiero a estos paquetes de aquí. ¿Okay? Recordemos que el Design y el Tools solo lo hemos utilizado para que nos genere el scaffolding. Así que estos elementos de aquí lo voy a dejar. Solo necesito mover las referencias de MySQL y el Entity Framework Core. ¿Okay? Guardo. Y ahora lo pego en el MySQL, que va a ser mucho más rápido que estar instalando los paquetes uno por uno. Entonces aquí necesito agregarle
un nuevo item group. Siempre recuerden que es case sensitive, que si no le pongo correctamente voy a tener problemas. Guardo, que haga la restauración por nosotros, sí, ¿por qué no? Y en unos momentos ya no voy a ver estos errores. Esta herramienta es lo que me va a permitir, esta clase me va a permitir conectarme contra la base de datos. Pero, como logran notar, aquí hay un pequeño detalle, el nombre. ¿Por qué tiene este nombre? Porque nuestro MySQL, la base de datos, tiene este nombre, en minúscula. ¿Por qué? Notación de MySQL. Las bases de datos deben de ser en minúsculas. En SQL Server, la recomendación es en mayúsculas. Así que vamos a cambiarle el nombre. Bien, vamos a renombrar esta clase a Norwin DB-Context para mostrar mejor la herencia de la cual estamos heredando. Lo bueno es que como no lo estamos utilizando es solamente hacer el cambio acá. Perfecto. No hay más donde realizar el cambio. Bien. Ya tenemos eso en su lugar. Y ahora sí, podríamos volver a lo que era nuestro repositorio. Bien. El repositorio lo que va a necesitar es el acceso a la base de datos, ese DB-Context. Y la recomendación de Microsoft es empezar a utilizar bastante el uso de las variables privadas. ¿Por qué utilizamos read only? Porque solo el constructor va a poder modificarla y no desde otros lados. Es una gran ventaja. Entonces, vamos a utilizar Norwin DB-Context y ¿por qué no aparece como sugerencia? Recuerdan que hemos copiado de norwin.api.models, cuando ahora el nombre de el namespace debería de ser MySQL. Si volvemos, vamos a notar eso. Entonces hay que cambiar también el namespace. ¿Van a aparecer errores? Sí, van a aparecer errores, porque los modelos no están referenciados. Así que le vamos a decir que haga el using. Algo importante con esto. Nosotros no hemos hecho ninguna referencia a este namespace, a este proyecto de models. Donde sí lo hemos hecho es en el repositorio. Entonces la herencia se va haciendo mejor dicho, cuando referenciamos, este va arrastrando las referencias de los otros proyectos también, lo cual es bastante útil. Si tenemos aquí Norwin, este Norwin repository a su vez tiene a models, entonces arrastra este más. Por eso tenemos acceso. ¿Ok? Hay que tenerlo claro al momento de trabajar con Netcore. Bien. Ahora sí. Si quito el comentario, tiene que ponerse de verde. Ok, listo. Y vamos aprendiendo también un code snippet, que es el setor. Escribimos CTOR y la tecla de tabulación, tap tap, y van a poder notar que ya tenemos el constructor. Sin parámetros, pero ya tenemos el constructor. Norwin DB-Context. Como mencioné, solo el constructor va a poder setear el valor. Si le ponemos así, esto va a ser bastante útil. Ok. Hasta aquí ya tenemos cómo llamar a la base de datos del tipo genérico. El siguiente punto a hacer es empezar la creación de nuestros servicios. Implementar los métodos. El primero sería context.add. ¿Qué cosa? La entidad. Tan simple como eso es agregar un nuevo elemento. Y lo voy a poner así. Return
esta es una opción que podrían utilizar. Lo que devuelve aquí es un entero de cuántos datos se han afectado. Si se devuelve el entero, perfecto, podemos trabajar con ello. Algo adicional es que como la entidad tiene un ID, este se setea y al hacer el Save Changes, por referencia, ese ID va a estar disponible en donde estén llamando este objeto. Vamos a verlo después para ver cómo ir creando ya los controladores de la API. ¿Ok? Sigamos. El siguiente elemento es un delete. Context.remove. Vamos a poder remover esta entidad. ¿Y qué devuelvo? Voy a hacer el mismo truco que con el anterior. Context.SaveChanges. Recuerden, esto devuelve un entero, así es que si es mayor que 0, significa de que hizo los cambios. Perfecto. Siguiente, vamos a leer un elemento. ¿Ok? Por ID. La búsqueda por ID, que es un entero dentro de nuestra base de datos. Tenemos que hacer simplemente, aquí necesito hacer el return del context. Y para que sea genérico le tengo que poner en qué set de datos va a buscar. Y hacer uso del find ID. Este método lo que hace es buscar en función a la llave primaria. En este caso nuestra llave primaria tiene que ser un tipo entero. ¿Ok? Vamos a aplicar la famosa técnica copiar-pegar. Porque eso es para el siguiente elemento, para el siguiente método. Solo necesitamos eso. Y por último, procedemos a hacer lo que es el update, que es bastante similar al remove, solo que en vez de remove, utilizamos update. ¿Ok? Entonces ya tenemos todos los métodos CRUDs implementados. La recomendación es un repositorio por tabla. Aquí tengo uno que va a hacer toda la chamba por todos. Sí, es correcto. Este solo repositorio podría hacer todo el trabajo de los demás repositorios. Pero hay que hacer esa diferencia. Hay que hacer que se note por lo menos uno de ellos que es directamente a ese repositorio. ¿Ok? Entonces, procedamos a hacer la siguiente configuración. Voy a ir a nuestro proyecto de repositorio donde están las interfaces para crear una nueva interfaz que se va a llamar Customer, que es el nombre de la tabla que tengo en la base de datos. .cs, que esta va a ser una interfaz, ¿ok? Y esta interfaz lo que hace es decirle, tú vas a trabajar específicamente con los repositorios del tipo custom. ¿Ok? Hago el import del using. Aquí tengo un using que no se usa, así es que lo mejor es removerlo. Solo como recordatorio, mencionarles de que este es un ejemplo didáctico. Lo que buscamos con estas clases, con estas interfaces, es comprender cómo funciona el patrón repositorio. ¿Ok? Por ende, puede quedar en blanco, dado que las implementaciones la tenemos en la interfaz anterior con su implementación. ¿Ok? Entonces, eso como recordatorio. ¿Ok? Una vez declarada la interfaz, procedemos a crear su implementación. Agregarle también aquí un Customer Repository .cs, que esta va a ser una clase, que lo que va a hacer es implementar la interfaz como tal. ¿Okay? Ojo, aquí viene el truco. Primero llamo al repositorio, que tiene la implementación básica de todo, del tipo custom.
ok, hago que herede, que se importa el using, y le digo que va a ser de un tipo iCustomerRepository. Okay. Notan, no hay ningún error en el Customer Repository porque ya están implementados los métodos. Lo único que me falta es, necesitas sobreescribir el constructor o generar un nuevo constructor. Lo que hago es generar un nuevo constructor para que le mande los parámetros en función al dbContext. ¿Ok? Listo. Ya tenemos este repositorio. La idea no es que me vean hacer todos los repositorios uno por uno, sino que podamos ver funcionando este repositorio en algún controlador. Así que vamos a hacer que funcione por lo menos el read only o el read all, porque no necesita parámetros, dentro de nuestra API de repositorios, o mejor dicho, de nuestra API. Si nosotros vamos aquí, controllers, vemos que tenemos uno. Lo que voy a hacer es, adiós, vamos a eliminar, porque no lo vamos a utilizar en sí. Y esta tiene una clase acá. Delete. Yes. Recuerden, lo primero que tenemos que hacer es referenciar. Agrego la referencia a MySQL. Y este en cascada va a ser la referencia a las interfaces y a los modelos, haciendo de que ya no tenga que importarlo todos hacia un proyecto. Y vamos a agregar un nuevo controlador. ¿Ok? Este se va a llamar Customer. Importante, el nombre tiene que ser Controller, que es una palabra reservada para que cuando empiece la ejecución de la API se reconozcan todos estos archivos que son controladores. Es una palabra reservada. Eso no es opcional. Es mandatorio si quieres generar un controlador. Ténganlo presente. ¿Ok? Y esta es una clase. Este Customer Controller hereda de Controller Base, que es parte de ASP.NET Core.MVC. Le vamos a indicar por notación que es un API Controller, no un controlador MVC, sino es un controlador de API, para que acepte correctamente la ruta, y vamos a ponerle la ruta por defecto. ¿Okay? ¿Podríamos cambiarlo? Sí. Luego, cuando hagamos el análisis de recursos, vamos a ir cambiando algunos nombres. Y la ruta por defecto siempre es API. Y con esta notación, lo que va a hacer es tomar el nombre del controlador. No es que va a tomar Customer Controller. Recuerden que esta es una palabra reservada y es mandatoria para los controladores en NetCore. Va a tomar el nombre de Customer. ¿Ok? Y la recomendación es hacer un build para que dichos ensamblados estén disponibles. Una vez finalizada la compilación, procedemos a crear el constructor. Como podemos ver, he creado el constructor y en el constructor estoy inyectando la referencia al iCustomerRepository, la interfaz, no la concreción, y he generado un método que me va a devolver una lista de customers, que vendría a ser el getAllCustomers. Estamos utilizando el OK como respuesta para asumir que estamos devolviendo un status code 200. Vamos a profundizar en estos conceptos en posteriores videos. Este método, que es el ConfigureServices, es el que se encarga de trabajar las inyecciones de dependencias. ¿Ok? Y el método de configure viene a ser el encargado de trabajar el concepto de middlewares como parte del pipeline propio de MVC. No voy a ahondar mucho, esto va a ser parte de otro video donde vamos a explicar mucho más a detalle
cuál es el flujo que tiene el pipeline. ¿Ok? Estamos aprendiendo poco a poco dónde poner las cosas para poderlas utilizar en nuestra API. Entonces, lo primero que tengo que hacer es agregar el dbContext. Como pueden notar, tenemos a dbContext. Esta extensión de dbContext ya es una extensión propia de NetCore, que lo que nos va a hacer es, en cada constructor que se esté utilizando el dbContext que voy a indicarle, lo inyecte. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestro dbContext? Se llama Norwind dbContext. ¿Ok? Tenemos el cursor. Y hacemos que se importe el using. Al hacer esto, ya tenemos las referencias correspondientes. Le voy a decir que haga un use MySQL. ¿Ok? Esa es la configuración que necesitamos. Y que se agregue el using para Entity Framework Core. Ahora, ¿dónde está nuestra cadena de conexión? Eso está en el scaffolding que hemos creado. Como pueden notar, tenemos una cadena que dice exactamente lo que necesitamos. Use MySQL. Podemos hacer todo esto. Tenemos esta opción de cortar por completo todo. Y ahora sí, como pueden notar en el comentario, este es un bad practice, es una mala práctica de tener la configuración, porque es una información sensitiva que no debería de ir acá. ¿Okay? Podemos eliminar esa porción de código y ahora sí, en el startup podemos utilizar toda esa porción de código que acabamos de cortar. ¿Ok? Si ustedes quieren visualizarlo mejor, simplemente denle un enter para que se pueda ver. Si cerramos aquí, podemos notar toda la cadena de conexión. Ok, hasta aquí ya le dije cómo se va a inyectar el dbContext. Ahora digámosle cómo se va a inyectar nuestras interfaces con sus implementaciones. Ok, repito, no voy a ahondar en los scopes de inyecciones, es parte de otro video, así que por esta oportunidad no voy a explicar mucho sobre lo que es el trasciende. Primero le voy a decir el nombre de la interfaz. Importa repositorio. Listo, eso es todo lo que necesito. Ok. Ahora, lo único que me queda es comprobar realmente si las configuraciones que hice, remover esa línea de código, inyectar el MySQL, mi cadena de conexión o mi connection string, en el startup ha funcionado. Y esta inyección de dependencias por constructor funcione de manera adecuada. Si nosotros hacemos un F5, una vez ejecutado, procedemos a digitar la dirección API Customer y deberíamos de ver algún resultado con todos los registros de la base de datos. En el repositorio de GitHub subiré toda la aplicación completa, todos los repositorios ya listos, para poder continuar con el siguiente video, que vendría a ser ya hablar un poquito de cómo funcionan las APIs en NetCore, cómo es que se construyen, explicar un poquito mejor
la estructura de un proyecto y completar ya el CRUD, por lo menos para el customer. Y el desarrollo completo va a estar en el repositorio que les estoy compartiendo. Toda la implementación. Cualquier duda, cualquier consulta, me ubican por mis redes sociales y también lo pueden hacer por el repositorio de GitHub. Soy César Velarde y esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video.